Nuestra sesión el día de hoy se titula Aprendiendo a escuchar al Espíritu a través del diálogo. Sin duda el diálogo es útil. Es útil en todas las áreas de nuestra vida y consideramos que es muy útil en nuestro proceso de formación espiritual. De alguna manera podemos considerar también que hemos ignorado un poco el valor y el uso o la utilidad del diálogo en este proceso de formación espiritual, porque hemos centrado nuestro deseo de escuchar la voz de Dios en la Escritura, la Biblia, lo cual es muy bueno, ¿verdad? Y Dios habla a través de ella definitivamente. O le hemos centrado en prédicas, en escuchar sermones, en devocionales, pero no siempre, digamos que nos acercamos a una posición de diálogo, de conversación, buscando escuchar la voz de Dios. Todos nosotros tenemos experiencias en las cuales Dios ha utilizado a otras personas, ha dicho algo que ha afirmado nuestro corazón, nos ha dado claridad o ha hablado a través de otras personas. Pero no siempre nosotros tenemos la intencionalidad de conectarnos, se cabe el término, en una actitud de diálogo, con los oídos abiertos para escuchar la voz del Espíritu. Y queremos hablar un poco de eso en esta sesión. Tal vez es interesante pensar y empezar en cómo sucede la comunicación en nuestros días, en la actualidad. Por un lado, es muy práctica y eso es bueno, es muy útil, ¿verdad? Necesitamos información, preguntamos información, nos dan información, muchas gracias. Queremos dar información y lo hacemos. Cuando lo hacemos, estamos listos. Es decir, la comunicación es muy pragmática en simplemente transmitir información que necesitamos y eso está bien, es una parte de la comunicación. Cuando hablamos de conversaciones más profundas, conversaciones en las que podríamos considerar el contexto de un diálogo, estamos hablando de otro tipo de comunicación, una comunicación en donde ciertas ideas un poco más complejas probablemente son las que quieren ser transmitidas, ¿verdad? Y bueno, esto es fácil, el diálogo es un poco más fácil cuando esas conversaciones se dan entre personas que comparten los mismos puntos de vista, las mismas creencias, las mismas perspectivas. En este caso, pues el proceso de diálogo es un poquito mucho más fluido, ¿verdad? Simplemente afirmamos, aprendemos, pero hay mucha menos ansiedad y realmente no hay un gran problema en ese tipo de diálogo, ¿verdad? El problema se da cuando hablamos o queremos tener este tipo de conversaciones con personas que no comparten nuestros puntos de vista, con personas que no tienen nuestras ideas, que no están de acuerdo con nosotros. Y no solamente me refiero a conversaciones espirituales en este momento, considere cómo se dan conversaciones o diálogos, al menos se intentan los diálogos con personas que no piensan igual, piensan en una reunión de trabajo o en una reunión en algún grupo que estaba tratando de tomar una decisión y había personas con distintos puntos de vista, ¿verdad? El reto es mucho más grande precisamente porque hay ansiedad y porque hay desacuerdo. Así que queremos hablar de diálogo especialmente en este contexto, en el contexto de personas que no necesariamente tienen los mismos puntos de vista. Vamos a decir que podemos considerar que hay dos direcciones en las que esas conversaciones pueden, esas conversaciones pueden tomar. La primera dirección, voy a empezar obviamente con el contraste, ¿verdad? Con el contraste del diálogo, que es lo que podemos llamar el debate, ¿verdad? No necesariamente es una discusión a gritos, pero digamos que tiene una dirección diferente. Es una dirección en la cual el proceso de escuchar y el proceso de compartir las ideas o expresar mis ideas es muy predecible. Y decimos que en una posición de debate escucho desde un punto de vista no realmente de aprender o de considerar o de probarme, si cabe el término, tratar las ideas que estoy escuchando, sino desde el punto de vista más bien de responder, ¿verdad? De descubrir en algunos casos cuál es la debilidad del argumento, ¿verdad? De la persona para poder asirme de esa debilidad y expresar mi argumento, ¿verdad? Escucho para responder. Escucho tratando de buscar la manera de defender mi opinión o escucho tratando también de categorizar. Estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, eso es bueno, eso es malo, eso es correcto, eso es incorrecto, eso es bíblico, eso no es bíblico. Y ojo, es importante mencionar aquí que esa forma de escuchar de una manera
categorizada, digamos, bueno, malo, es útil en ciertos aspectos de nuestra vida. De hecho, en nuestro proceso de formación espiritual necesitamos un tiempo en el que tenemos que aprender lo que es bueno y lo que es malo y tenemos que aprender a diferenciarlo. Pero en el diálogo, en este tipo de conversaciones las que estamos hablando y específicamente para ser capaces de abrir nuestro corazón a escuchar la voz de Dios, esa posición o esa forma de escuchar no es tan útil. Usted recordará en Facebook en 101 hablamos de ese diálogo interno, ¿verdad? Que tenemos nosotros mismos cuando alguien nos está presentando una nueva idea, ¿verdad? Escuchamos con un diálogo interno que dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo, me parece bien, es bíblico o no es bíblico. Y la sugerencia es en Facebook en 101 era darle un descanso a ese diálogo interno y escuchar desde una posición de ¿y si esto fuese verdad? ¿Y si esto fuese realmente así? ¿Qué impacto tendría en mi vida? En fin, en el debate esta no es la forma de escuchar. La forma de escuchar es correcto o incorrecto. La forma de escuchar es tratando de escuchar cómo responder. La forma de expresar mis pensamientos también en la postura de debate es diferente, ¿verdad? O es predecible. Es una forma en la que estoy tratando más bien de convencer. Estoy tratando de establecer que mis pensamientos son mejores, son los adecuados. E insisto, no es que soy manipulativo, pero el tono de la manera en la que yo expreso mis pensamientos normalmente lo que busca es ganar y no perder, ¿verdad? Esa es la dirección del debate. ¿Cuál es la dirección del diálogo? Es la contraria. Y cuando digo la contraria no me refiero a que la otra persona tiene la razón. Me refiero a realmente una postura diferente. En el diálogo yo escucho desde una posición diferente, no tratando de escuchar para responder o de escuchar de una forma de correcto o incorrecto, sino que realmente de alguna manera le doy un descanso a ese diálogo interno y escucho para aprender. Escucho realmente para entender. Escucho para comprender lo que la persona me está diciendo y por qué me lo está diciendo. Escucho para saber qué es lo que informa a esta persona, cuál es la experiencia que esta persona tiene para ver el mundo como lo ve. Realmente escucho con mi corazón abierto para dejarme influenciar por lo que la persona está diciendo. Y esto no quiere decir que el dejarme influenciar significa que voy a cambiar mi opinión. No, necesariamente, eso no necesariamente tiene que pasar. ¿Ha sido capaz o ha tenido experiencias en las cuales ha podido estar profundamente conectado e incluso amar a una persona que no piensa como usted, que no está de acuerdo con usted en todo? Si esta idea le parece un poco especial o un poco ridícula, no creo que sea ridícula, pues simplemente piense en cualquiera de las personas que estamos casados, ¿verdad? Podemos testificar que podemos amar y podemos tener una relación profunda con una persona que no está de acuerdo con todo lo que nosotros pensamos. Así que esto sucede. Escuchamos en el diálogo, en la dirección del diálogo, escuchamos para aprender, para entender. Y expresamos para darnos a entender, para que nos comprendan de la misma manera en la que nosotros queremos comprender. Y esto requiere que expresemos y nos comuniquemos de una manera humilde, de una manera en la que seamos capaces de, con claridad, decir lo que pensamos y con humildad decir que lo que pensamos no es la única manera en la que se debe pensar ni es la manera correcta en la que se debe pensar. En fin, es obviamente diferente, ¿verdad? La una dirección de la otra. Y creemos que en una dirección fluye el amor, el respeto, la honra y creemos que el carácter de Dios más que en la otra, ¿verdad? Lamentablemente, nuestra experiencia, especialmente en conversaciones espirituales, ¿verdad? Ha sido o suele ser inconscientemente o conscientemente, no lo sé, una posición más de debate que de diálogo. Así que el diálogo es una conversación en la que tengo simplemente dos objetivos, ¿verdad? Que pueda yo entender lo que la persona me está diciendo profundamente, desde un lugar especial y profundo, no solamente entender los conceptos racionales, sino incluso emocionales, espirituales, entender por qué la persona ve el mundo de esa manera. Y mi otro objetivo es hacerme entender, darme a entender y expresar mis pensamientos con la misma claridad y la misma humildad que se necesita para que sean recibidos por la otra persona. No podemos controlar en el diálogo lo que la otra persona va a hacer o cómo la otra persona nos va a escuchar.
Así que esto es lo que sugerimos. Sugerimos que empiece usted el tono, la dirección del diálogo, escuchando. Y pues, aunque usted no pueda controlar o tener control de lo que si la otra persona lo va a escuchar o no, lo que normalmente sucede es que cuando yo inicio el tono del diálogo, la dirección del diálogo, la persona que está frente a mí normalmente sigue esa misma dirección. Y así como yo escucho, esa persona escucha. Eso, ojo, no significa que tengamos que estar de acuerdo. Algo que es fundamental es considerar que el diálogo, o en el diálogo, nuestro objetivo no es llegar a un acuerdo. No necesariamente, ojalá, ¿verdad? Sino entender y darnos a entender. En el material de esta semana usted puede encontrar las habilidades o las las dos maneras en las que sugerimos que usted practique el escuchar, ¿verdad? Estas habilidades son lo que llamamos la reflexión activa, que es repetir, ¿verdad? Repetir lo que escuchamos de una manera amorosa, respetuosa, para clarificar lo que escuché en caso de que yo no haya escuchado bien. No sé si realmente lo que escuché es lo que la persona me estaba diciendo. Para clarificar lo que la persona estaba diciendo. Hay veces que la persona, al escuchar lo que yo escuché, tiene más claridad y dice, no, realmente no es eso lo que quería decir. Y realmente es, repito, para crear un ritmo un poco más lento, un tono en la conversación en la cual creo espacio para que el espíritu utilice esa comunicación y hable a través de lo que la persona está diciendo o no está diciendo, de lo que yo estoy escuchando. Así que esa es la primera habilidad, la reflexión activa. Y se ve simplemente como el decir, déjame repetir lo que he escuchado para estar seguro de que lo he entendido. O lo que te escucho decir, o lo que te escuché decir es lo siguiente, ¿verdad? Esa es una habilidad. La otra habilidad es lo que llamamos la investigación. Es el arte de hacer preguntas, ¿verdad? Y no es una investigación ni es hacer preguntas para tratar de desarmar el argumento de la otra persona, ¿verdad? No. En el diálogo realmente la investigación o las preguntas que hacemos son para entender qué otras experiencias has tenido o qué experiencias has tenido en las que has visto el mundo de esta forma o que te hicieron ver el mundo de esta forma, que te hicieron pensar como piensas, cómo te sientes acerca de eso, qué impacto tiene eso en ti, etcétera, etcétera. Preguntas, la investigación. Ambas habilidades nos ayudan a escuchar desde una posición de diálogo. Y el expresar, pues como ya lo he dicho, creo que lo más importante es expresar nuestras ideas con humildad. Con claridad y con humildad. Esas son las dos habilidades, ¿verdad? La claridad de poder diferenciarme, de poder saber esto es lo que yo pienso, ¿verdad? Y esto es lo que no pienso, sin necesidad de tener que discutir o de exigir que la otra persona piense como yo. Y poder expresar mis ideas no como la única forma de pensar o la única manera de pensar, sino como una manera de pensar. Es más, como mi manera de pensar, ¿verdad? Y no lo hago desde un punto de vista egoísta, sino de un punto de vista de esta es mi experiencia. Y muchos de nosotros, ustedes, yo con toda seguridad, tengo varias experiencias en las cuales algo que sabía con certeza que era así de una manera, días después, semanas después, meses después, años después, puedo darme cuenta que no era exactamente como yo creía que era. El diálogo realmente nos permite escuchar la voz de Dios, nos permite ver cosas que no podemos ver. Un ejemplo clásico de esto son los fariseos del tiempo de Jesús. Considere por un momento que esas personas no necesariamente se levantaban cada mañana tratando de desagradar al Señor. Muchos de ellos probablemente se levantaban cada mañana como usted o como yo, buscando decir, Señor, quiero agradarte, Señor, quiero escucharte, ¿verdad? Y es más, ellos tenían mucho conocimiento de las escrituras de aquella época, conocían de lo que estaban hablando, del tema religioso, de la historia de Israel. Tanto lo conocían y lo habían memorizado que tenían una postura de conocer la verdad, ¿verdad? En su mente ellos sabían la verdad, ellos tenían una idea de cómo era el Mesías que iba a venir. Tanto creían ellos que conocían la verdad que cuando la verdad se presentó frente a ellos no fueron capaces de reconocerla, ¿verdad? Y nos sucede mucho y eso es lo que queremos evitar con el diálogo, ¿verdad? Abrir nuestro corazón a la posibilidad de que no lo sabemos todo,
a la posibilidad de que Dios utiliza a otras personas para hablarnos, para formarnos, y que al hacerlo, no solamente estamos siendo formados, Dios nos forma, nos habla, sino que también nos permite reflejar el carácter y el amor de Dios. ¿Cuántas veces podemos pensar en momentos en los que no hemos sido escuchados? Y cómo nos hace sentir dolor, nos hace sentirnos aislados, solos, nos hace sentirnos no amados. O podemos pensar en experiencias cuando nos han escuchado, aun cuando lo que hemos dicho no ha sido lo correcto, aun cuando, especialmente cuando lo que hemos dicho no ha sido lo más brillante que hemos podido decir, pero la persona que ha estado ante nosotros nos ha escuchado con amor, con respeto, nos hemos sentido amados, nos hemos sentido conocidos. Piense cómo lo escucha Dios, ¿verdad? Cuántas oraciones levantamos que no son necesariamente las correctas, ¿verdad? Que no son necesariamente las más adecuadas, pero Dios nos escucha, y el hecho de que Dios nos escucha establece una relación de intimidad muy profunda y muy especial en nuestras vidas. Así que el diálogo no solamente me forma, o Dios lo utiliza para hablarme y para formarme en cuanto a escuchar la voz de Dios, sino también para formarme en cuanto a reflejar el carácter de Dios. No solamente para otros, sino para mí también, ¿verdad? Me ayuda a practicar una estancia, una postura en la que el amor fluye con más claridad que en una posición de debate. Y bueno, tal vez es bueno terminar recordando que los obstáculos para el diálogo, o el mayor obstáculo para el diálogo soy yo, ¿verdad? Usted ya sabe de lo que estamos hablando, ¿verdad? Cuando alguien no tiene la misma idea que yo o no está de acuerdo conmigo, hay ansiedad, me pongo a la defensiva, entro en un piloto automático que es predecible. Ese es un obstáculo para el diálogo. O muchas veces me doy cuenta que soy un buen oyente, ¿verdad? Pero no soy capaz de expresar realmente lo que pienso, porque estoy fusionado emocionalmente con otra persona. Pues bueno, es una práctica también de diferenciación personal, en la cual mis principios guías y lo que yo pienso, el diferenciarme y estar conectado, es algo que sucede. Y es una práctica que abre espacio para que yo pueda sostener las tensiones, las cosas que aparentemente son paradójicas, ¿verdad? Este otro lugar que no es el de bueno o malo, blanco o negro, correcto o incorrecto, que es útil, insisto, en muchas áreas de la vida, pero no es útil en ciertos elementos, en ciertos momentos, como el diálogo, en los que necesito que el amor fluya. En esos momentos, el mantener la paradoja, el sostener las tensiones, el darme cuenta que no necesariamente tiene que ser mi camino o el camino del otro, sino que a veces hay un tercer camino que Dios está abriendo a través de la conversación, que Dios está mostrando, que estaba ahí pero que yo no veía. En fin, esa manera de escuchar que crea espacio para el otro es también una manera de escuchar y de comunicarme que crea espacio para el amor, para que el amor fluya entre el otro y yo. Así que lo invitamos a practicar el diálogo esta semana.